Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad estamos aquí en la UNETI para hacer una nueva emisión de la Cátedra Bicentenaria del Centro Internacional Miranda. Vamos a hablar dentro del ciclo Mega Elecciones en Paz, vamos a hablar de un tema muy interesante en el desarrollo del sistema electoral venezolano, que hemos titulado de cómo Hugo Chávez asumió la vía electoral. La ponente de hoy es la camarada Maywalida Barrera. Ella tiene una larga trayectoria dentro del movimiento revolucionario, dentro del MBR 200 y es investigadora del Centro Internacional Miranda. Así que tiene la palabra la camarada Maywalida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Voy a quitarme el tapabocas con permiso. Bien, para mí es un placer poder compartir con quienes nos están escuchando presencial y también online. Y compartir estas experiencias y exploraciones que hace uno en la historia reciente a propósito del proceso revolucionario y de las decisiones que hay que tomar en democracia, como son las elecciones. Muchas gracias, Javier, y gracias al presidente del Centro Internacional Miranda, al compatriota Ali La Cruz, y a todo el equipo que trabaja con nosotros. Bien, voy a comenzar por ese día 19 de abril de 1997, que es cuando se toma esa decisión de la vía electoral. Valencia, 19 de abril de 1997, el desencadenante histórico. Son 20 años, 24 hoy, de aquella decisión que nos planteó un gran desafío, que generó el desencadenamiento histórico y marcó definitivamente las vidas de todos los venezolanos y venezolanas, de los latinoamericanos y caribeños y de los pueblos del planeta que luchan por un mundo verdaderamente humano. En asamblea extraordinaria del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en la ciudad de Valencia, el 19 de abril de 1997, alrededor de 520 militantes aprueban el documento denominado Análisis político de la situación actual y propuestas de acción para la coyuntura de aquel entonces, presentado por la Dirección Nacional del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, donde se decide participar en el proceso electoral de diciembre de 1998. Presentando al país la candidatura natural del comandante Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República y proponerla como una opción candidatural unitaria ante la nación venezolana. Aunque es indudable que cada venezolano, cada venezolana tiene una historia que contar después de aquel 4 de febrero, después del comandante Chávez, aquella decisión destinada a dejar profunda huella en las historias particulares debía ser tomada en un lugar y en un momento determinados por un grupo de compatriotas quienes habían sellado el compromiso al lado del comandante Chávez de recuperar la patria perdida, como él nos lo decía, y la dignidad del pueblo venezolano,
recogiendo las banderas mancilladas de nuestros ancestros, de nuestros libertadores y libertadoras, para continuar la lucha por nuestra independencia. 5 años habían transcurrido desde aquel 4 de febrero de 1992. Tiempo aparente o relativamente breve, corto, pero repleto de sucesos únicos y extraordinarios que merecen relatarse por ser también desencadenantes del 19 de abril de 1997. La rebelión del 4 de febrero irrumpe en aquel presente entonces venezolano cargado de tantos dolores, tanta desesperanza, una clase privilegiada ostentando su vida de riquezas ante los ojos del pueblo pobre, excluido y marginado. Fue el comandante Hugo Chávez quien con mucha claridad develó la gravedad de la situación. Ya habíamos perdido la patria y para comprenderla, para rescatarla, era preciso, como nos enseñó el comandante Chávez, viajar al pasado y así encontrar las verdaderas y profundas causas de tan dramática realidad que vivía la patria. Provenientes de todos los rincones del país, civiles y militares identificados con el comandante Chávez y la rebelión del 4 de febrero del 92, nos unimos por el movimiento revolucionario bolivariano 200 y desde ese mismo momento transitamos por el camino de la revolución bolivariana, signada por el estudio de nuestro pasado heroico de glorias y por el trabajo político-social para recuperar esa memoria histórica y la conciencia para la organización y movilización del pueblo alrededor del proyecto que traía el comandante Chávez de antes del año 92, que es el proyecto nacional Simón Bolívar, de muy largo aliento, de largo plazo, y que debía construirse en la unidad y sobre la base doctrinaria del bolivarianismo, cuya fuente, como conocemos, es el árbol de las 3 raíces, que lo podemos encontrar en el libro Azul del comandante Chávez, escrito antes del año 92, en donde aparece el líder, que es Simón Bolívar, aparece el maestro, que es Robinson, que es Simón Rodríguez, y Zamora, que es el guerrero Ezequiel Zamora. La tarea no es fácil. La nueva sociedad a construir en el horizonte de lo posible es la utopía concreta robinsoniana, la del maestro Simón Rodríguez, que hablaba de una sociedad original, que no copiara esquemas, profundamente democrática, donde impere la ética del bien común y un modo de vida solidario. Eso lo encontramos allí en el libro Azul. Pero el comandante viene con Bolívar y su fuego sagrado de libertad. ¿Qué significa su obsesión de libertad? La lucha sin cuartel contra la opresión y contra ese escenario que ya lo mencioné, pues, de la Venezuela de entonces. Eso es revolución, pero en una sociedad injusta, excluyente, desigual, el hombre y la mujer no serán libres. Un pueblo que no conoce su historia no puede ser libre. Debe convertirse en sujeto con conciencia de su pertenencia histórica, es decir, de su pasado y de su presente. Y, como nos enseñó también el comandante Chávez, de su potencia constituyente para crear lo nuevo. Esto es lo que para Simón Rodríguez es la voluntad que mueve a los hombres a hacer o no hacer una cosa. El comandante Chávez, con su convicción y férrea voluntad, nos rescata la capacidad de soñar, de vivir con esperanza y valor para luchar por esa sociedad justa, igualitaria e incluyente. En el año 1993 es el año de la ofensiva
popular. La palabra, el mensaje y el espíritu del comandante Chávez. Desde la celda en la prisión de Yare nos contagia de entusiasmo para difundir el bolivarianismo como doctrina y para realizar el trabajo popular de cohesión y movilización consciente por los derechos y las demandas ante la implacable arremetida neoliberal, entonces, ¿verdad?, contra una Venezuela postrada, sumida en la miseria atroz, que los sociólogos llegaron a utilizar esa categoría, la miseria atroz. Ya amenazada la clase trabajadora también con la eliminación de las prestaciones sociales, la concentración de la riqueza en pocas manos beneficiando el monopolio, la represión del Estado, la corrupción, la privatización de la salud, de la educación y hasta las empresas estratégicas de la nación. Al salir de la prisión, el comandante Chávez, el sábado 26 de marzo de 1994, un mensaje recorre al país: el huracán bolivariano, junto a otro lema que decía: la esperanza está en la calle. Eso recorre todo el territorio, conviviendo el comandante con el pueblo venezolano, llevando la llama encendida de la patria en su corazón y organizando los llamados círculos bolivarianos, una forma democrática de organizar a la militancia del movimiento en círculos con una apertura a los reclamos, a las demandas de la sociedad, de la población. El papel del MBR 200 está muy bien definido en un documento que se denomina de la estrategia y línea de masas, que les he traído acá, donde aparece un mapa, el mapa estratégico y la orientación del movimiento hacia el cumplimiento de objetivos, tanto nacionales como internacionales. Dentro de los objetivos nacionales, el comandante Chávez asoma claramente la defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación, y hacia la lucha por la democracia popular. El movimiento debe ser una fuerza unificadora de vanguardia desde el interior de las masas, no partidista, de carácter muy amplio y heterogéneo, sin renunciar a la elaboración ideológica de nuestra doctrina bolivariana, por supuesto. El proyecto estratégico del MBR 200 es, uno, la organización del movimiento popular, que nosotros lo podemos ver en la imagen anterior, que aparece con las siglas OMP, el cual debe desarrollarse impulsando unos proyectos, que es el PPC, Proceso Popular Constituyente, la defensa de la soberanía nacional, DSN, que aparece en pantalla, la defensa de la calidad de vida de la población y la construcción de un auténtico polinomio de poder que juntara diversas fuerzas. El MBR 200 debe asumir también proyectos como el Frente Nacional Bolivariano, el proyecto de transición hacia la nación latinoamericana como una política exterior. Asimismo, el PNSB, que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Son tareas también del MBR 200 descritas en ese texto, en ese mapa, que es un plan. El comandante Chávez siempre utilizó ese término para hablar de los planes, hablaba de cómo moverse dentro de los mapas estratégicos. Y entonces también tarea de ese movimiento del MBR 200 era realizar el segundo Congreso Anfictiónico de Panamá, acá en Venezuela, y la construcción de un movimiento
profundo de solidaridad internacional, o sea, tareas nacionales y tareas internacionales. Nos encontramos, nos decía el comandante, en un periodo de acumulación de energías revolucionarias, ya que existe una brecha política grande para pasar a una situación verdaderamente revolucionaria. Las luchas no trascienden su carácter reivindicativista en los sectores trabajadores, estudiantiles. Las fuerzas se encuentran muy dispersas y fragmentadas. No se tiene una clara alianza en el nuevo bloque histórico en construcción y se observa un gran deterioro en los liderazgos tradicionales. Con la salida en libertad del comandante Hugo Chávez, arrecia la persecución y la represión sobre los bolivarianos y las bolivarianas. 1995 es un año electoral de gobernadores, alcaldes y concejales, el 3 de diciembre de 1995. La conducta del comandante Chávez dirigiendo el MBR 200 era mantener su carácter no partidista, promover la abstención activa, por eso aparece un documento acá donde dice por ahora por ninguno, constituyente ya. Anterior. Y así, inclusive el movimiento se plantea la posibilidad de impugnar las elecciones. Se recogen firmas y una serie de actividades. Los resultados arrojaron un aumento considerable de la abstención, que ya era histórica la abstención. Y la represión por parte del Estado, por supuesto, no se hizo esperar. El comandante Chávez, siempre en movimiento dentro del mapa estratégico, en el año 1996 presenta al país desde Parque Central, presenta la Agenda Alternativa Bolivariana como una nueva edición, otro mapa, acercándose a su propuesta, que más tarde va a ser la propuesta del candidato a las elecciones. Pero lo primero que tenemos, ese año 1996, fue en Parque Central la presentación de la Agenda Alternativa Bolivariana. Y en diciembre de ese mismo año, el MBR 200 se reúne en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela para realizar una asamblea. Era su segundo día de deliberaciones en el año 96, en diciembre por allí. El primero fue en el centro comercial Chacaíto, en un teatro que hay allí o había allí un teatro. Se produce un desencuentro dentro de la militancia del movimiento ante la posibilidad de una salida electoral. Y el movimiento aún tenía muchas dudas acerca de la conveniencia de ir a elecciones con esas instituciones y con esa situación. Se produce ese desencuentro en la militancia en torno a la conveniencia o no de participar en las elecciones del año 98. Y al no lograrse el consenso, a proposición del compatriota Nicolás Maduro, se da por terminada la asamblea y se propone que más adelante se realizaría una extraordinaria en otra oportunidad. El 19 de abril de 1997 se celebra la asamblea extraordinaria del MBR 200 en la ciudad de Valencia. La Dirección Nacional expone el primer documento que vimos, la ofensiva táctica masiva, el documento que lleva la dirección del MBR 200 a esa asamblea extraordinaria. Habla de la ofensiva táctica masiva porque la idea es pasar de la táctica abstencionista. Recordemos que había en ese eslogan, por ahora, por ninguno, primero constituyente, ¿no? Esa táctica podía ser objeto de
modificación, no era permanente, pues. Y entonces la ofensiva táctica masiva estaba, en este caso, en el año 97, en esta asamblea, montada sobre un eje de ataque electoral. Son palabras del comandante Chávez, un soldado, estratega, que entendió en sus estudios con Clausewitz que no solo, como es la política, la guerra es una forma de hacer política, sino que la política también es una forma de hacer la guerra. Entonces, bueno, sobre ese ataque electoral de 1998, utilizando la agitación y movilización popular como un poderoso acelerador estratégico, moral, social y político que generará entonces el desencadenante histórico. Nos suena esa palabra, ¿verdad? Confiando el comandante Chávez en que la misma campaña serviría para elevar el nivel del movimiento popular, sin dejar de reconocer los peligros que comporta jugar en el terreno y con las cartas del sistema que el proyecto bolivariano tiene planteado desplazar. Las reservas ante el paso a dar las compartía un número importante de compatriotas, seguramente cada quien con sus diferentes razones. Sin embargo, bueno, esta que está acá tomó la palabra en esa asamblea y planteó pues la histórica abstención, la falta de credibilidad del pueblo en las ofertas electorales y el vaciamiento político del que hablaba por entonces el cura de la Universidad Católica, padre, no me acuerdo, Virtuoso, hablaba de Virtuoso. Bueno, se expresó allí en mi palabra el temor de jugar la carta del comandante Chávez, quien sin duda representaba la esperanza de todo un pueblo. Pero había dejado de creer en las elecciones del pueblo, en partidos, en las instituciones del Estado burgués. Por lo tanto, exponer al comandante representaba correr un enorme riesgo. La Asamblea finalmente aprobó por unanimidad el documento, firmando el acta alrededor de 520 compatriotas de todo el país. El MBR 200 se apresta entonces a construir la nueva organización, ya partidista, una organización político-electoral, el movimiento Quinta República, con el aporte de una plataforma impulsada por el compatriota William Izarra, denominada Todos con Chávez, ¿recuerda? La cual venía haciendo un trabajo de captación de voluntades y sondeos de opinión favorables a la opción electoral. Como era de esperarse, culminada la asamblea en Valencia, el gobierno del presidente de entonces, Rafael Caldera, desata una represión terrible sobre la militancia del movimiento en todo el país. Fueron detenidas y luego pasadas a un tribunal militar las compatriotas Marisela Boada del municipio Baruta, del estado Miranda, Vilma Rauseu y Graciela Aguirre, de aquí de Catia, en Caracas. En Portuguesa detienen a la profesora Antonia Muñoz. En la parroquia La Vega, el compatriota Armando Guerrero, los guerreros de La Vega, para quien recuerde. A Nicolás Maduro, a Cilia Flores, son perseguidos Freddy Bernal, Inmer Ruiz, Fanny Ruiz, y esta que está acá, que estaba en los periódicos de la época decían, y otra señora en avanzado estado de gravidez. Bueno, una persecución terrible, y llegado el momento ya cumbre preelectoral, cambian las reglas del juego y
separan las elecciones de gobernadores, senadores y diputados entonces, porque teníamos un Congreso bicameral. Las separan de las presidenciales. Había mucho temor al comandante, y eso que el comandante arrancaba desde un dígito. Los medios de comunicación comienzan en el año 98 a ejecutar una campaña brutal de desprestigio contra el comandante Chávez. Y a última hora se retiran los candidatos de Acción Democrática, de COPEI, y dejan al candidato de Proyecto Venezuela. Pero al grito de llegó la hora, el 6 de diciembre de 1998, el candidato bolivariano, sorteando todas las dificultades, obtiene un triunfo contundente, el 56,20% de los votos, mientras que su contendor obtuvo un 39,97%. El 2 de febrero de 1999 se juramenta el comandante Chávez como presidente de la República, entonces de Venezuela, en el Palacio Federal Legislativo, sede del entonces Congreso Nacional. Su primer decreto presidencial, lo que había prometido siempre, ir a constituyente, fue para consultar ese primer decreto, creo que fue en febrero, el mismo febrero creo que fue, el 4 de febrero, el decreto para llamar al pueblo a consultarle si quería una asamblea constituyente plenipotenciaria. Ya era el líder hecho pueblo, el soldado pueblo, el presidente pueblo. Es decir, el 19 de abril de 1997 es el desencadenante histórico que hizo posible que el pueblo tomara las riendas del gobierno. Fundido ¿a quién? Al comandante presidente Hugo Chávez Frías. ¿Para hacer qué? Para hacer la revolución bolivariana, empoderado el pueblo como poder popular constituyente, decidido a construir patria, la patria bolivariana. Y se desata, para desatar esos procesos democratizadores cada vez más profundos en lo político, en lo social, en lo económico, en lo territorial, en lo internacional. El 19 de abril es, pues, de 1997, el desencadenante histórico que le imprime el carácter democrático a la revolución bolivariana, a su gobierno, a sus instituciones, a sus leyes, a sus modos de relaciones. El 19 de abril de 1997 es el desencadenante histórico que permite hacer concreto un proyecto de sociedad centrado en la vida, en el amor, sobre la base de un nuevo paradigma, humanista, profundamente radical, constituyente, que se construye a diario, en lucha permanente, siempre en revolución contra el sufrimiento, la indiferencia, la injusticia, el odio. Es preciso combatir todos los días los valores de la sociedad corrupta, injusta y opresora. El 19 de abril de 1997 es el desencadenante histórico de un torrente de energía que consigue la salida del laberinto para trascender a un nuevo orden más elevado, un ordenamiento superior. Todo ello lo sintetiza ¿quién? El líder de la revolución socialista bolivariana, nuestro comandante supremo, hoy Hugo Chávez Frías, quien lo plasma ¿dónde? En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999. Es la quinta república la que tenemos. Es el mapa estratégico de la patria libre, soberana e independiente, así nos cueste bastante. Y es el instrumento, esa Constitución, es el instrumento de lucha más poderoso con que cuenta el pueblo venezolano
y el pueblo de la patria grande. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Chávez vive. Y le dedicamos, porque estamos en tiempos de poesía en Venezuela, una nueva edición, ¿verdad?, de la poesía en Venezuela, y recordando aquella Venezuela de entonces, cuando felizmente apareció el comandante Chávez y nos llevó por todo este episodio que he compartido con ustedes. Quiero compartir también este pensamiento de esta soldada, como todos nosotros, una soldada más de la revolución y del comandante Chávez. Brota de la llaga purulenta, con fulgurante e inusitada energía, su voz como un trueno en el silencio de la celda, su paso que estremece al continente y el magma incandescente de su espada. Esa espada es la que tiene que ayudarnos, ¿verdad?, a recuperarnos de las heridas que nos hace el enemigo histórico. Muchas gracias. Aquí hemos tenido una oportunidad única por cuanto quien nos narró ese devenir, que nosotros le pusimos el nombre de cómo Hugo Chávez asumió la vía electoral, que fue el 19 de abril de 1997, cuando se decidió. Sin embargo, nos lleva también al año 95, cuando se planteó por primera vez y el camarada Nicolás Maduro propuso que se hiciera el año siguiente, pero quien nos lo contó es una protagonista de esa asamblea y de esos momentos, ¿no? Los cuales dirían aquí nuestros amigos de la historia insurgente que es historia viva. Ese devenir, ¿verdad?, también nos habló un poco del 4 de febrero, que es cuando conocimos al comandante, pero es importante, por algo nosotros le pusimos a este ciclo Mega Elecciones en Paz, porque el documento lo que nos plantea es que se toma la vía electoral porque es la vía pacífica de la toma del poder. Hubo todo un conjunto de debates, reflexiones, de los cuales participó Maygualida, que nos llevaron a 1998, y después a 1999, hasta hoy. ¿Y qué cosa, no? En aquel momento la estrategia del enemigo fue separar las elecciones. Yo recuerdo que hubo hasta un debate acerca de eso, ¿no? Quien separa las elecciones es Alfaro Usero, que después, bueno, como un poco como Víctor Frankenstein, le pasó que el monstruo se lo comió a él porque lo sacaron a él de las elecciones, ¿verdad? Y construyeron una figura ahí alrededor de Salas Ruemer, ¿no?, que es un verdadero representante de la oligarquía. Y de Irene Sáez, también sacan a Irene, sacan a todos y queda ahí, ¿no? Bueno, y entonces nos aproximamos ahora a aquello de en el año 97, fue un 19 de abril. Y ahorita estamos en el año 2021, ¿verdad?, conmemorando y celebrando la campaña Carabobo y la batalla Carabobo, 200 años después de aquella. No creían que íbamos a llegar, ¿no? El propio comandante nos había hablado de un horizonte histórico en el 2021. Estamos en ese horizonte, conducidos por Nicolás Maduro. Llegamos ahí y vamos a unas elecciones que no ha sido fácil conquistar que se hagan, ¿verdad?, pero que van a ser como la única salida posible, que es en paz. ¿Tienes algún otro comentario, Maygualida? Bueno, que seguimos en el bicentenario,
Recordemos que el comandante Chávez se juramenta con otros compañeros capitanes, entonces, en el Samán de Güeres, en diciembre del año 1982, que comenzaba el año bicentenario hasta que cumpliera año Simón Bolívar, o sea, el día de su nacimiento, pues, el 24 de julio del año 1983. Pero ellos comenzaron desde la muerte del Libertador, vamos a decir, en el año 82, el 17 de diciembre, ellos se juramentaron allí. Nosotros podemos decir, comienza la era bicentenaria. Y el año 21 es un horizonte posible, pero no se agota, porque en el mapa estratégico del comandante Chávez, ese proyecto a largo plazo que comienza a ejecutarse en el año 1999, sí es cierto que pone un hito, marca un momento en el futuro que es el año 21, pero no descarta, hay otros documentos del comandante Chávez en donde deja claro que, y porque todos también debemos entender que el ciclo bicentenario, si vamos a lo estricto de lo que significa la era bicentenaria, nos faltan 9 años que transitar para remontar muchas cosas que nos ha hecho el enemigo. Porque nosotros en el año 30, Dios mediante, debemos coronar con la revolución socialista bolivariana de igualdad, de justicia, de inclusión, de felicidad para todos, pues, una sociedad igualitaria. Ese proyecto nacional Simón Bolívar, el comandante Chávez dice que siempre nos llevaba al trote para que nosotros triunfáramos, porque esa debe ser nuestra divisa, como decía, ¿no? Triunfar. Bueno, ese vencer, ese triunfar, es cuando nosotros logremos verdaderamente alcanzar lo establecido en el Libro Azul. Es decir, nosotros poder cristalizar en la mayoría de los objetivos el proyecto nacional de Simón Bolívar. Eso significa vencer, eso significa para el comandante Chávez triunfar. Y en el año 30 no vamos a enterrar a Bolívar de nuevo. Nosotros tenemos que, siguiendo el ejemplo del comandante Chávez, tenemos que expandir esa llama sagrada que no se va a apagar. Bueno, muchas gracias. Con estas palabras finales concluye la cátedra bicentenaria de hoy. Los esperamos y las esperamos el próximo jueves, donde seguiremos disertando, debatiendo, oyendo opiniones acerca de lo que ha venido siendo el sistema electoral venezolano. Ya lo identificamos como bolivariano, rodriguiano, y aquí también vemos que ese sistema electoral venezolano es, de alguna manera, creación de quien nos propuso la democracia participativa y protagónica, que se expresa, sí, y propuso también el poder electoral, sin olvidar que también está ahí el poder moral, que se expresa a través de un proceso constituyente y de una constitución que ya ha sido revisada una vez, ha tenido una intención de reforma, tuvo una enmienda, después se nombró otra Asamblea Nacional Constituyente, siempre con el horizonte de la participación del pueblo y de que los cambios los estamos haciendo en paz. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.